Feliz día a todas las madres, así es. Bueno, hoy quiero compartir algo un poco diferente, no es una prédica como tal, pero en medio de esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos, Dios quiere hablar a tu vida y Dios va a hablar a tu vida. Quiero invitar con nosotros en esta mañana a Leonardo y a Chely, parte de nuestro equipo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso en esta mañana. Leonardo y Chely, para los que no saben, bueno, son parte de nuestro staff. Chely canta, ya la vieron cantando allí. Leo toca la guitarra, pero dirigen el ministerio de worship, de música. Pero ellos también atravesaron el COVID hace pocas semanas atrás. Vivieron este proceso tan complicado, tan duro, tan fuerte, y quiero por medio de esta conversación entender un poco más lo que se vive en esa etapa, que sabemos que no es nada fácil, pero más que lo que se vive es lo que Dios enseña en medio de este proceso. Así que bueno, esto le he titulado Temor o Confianza. Temor o confianza, porque son dos cosas que están batallando al mismo tiempo por ganar en nuestro cuerpo, en nuestra mente y nuestros corazones. Así que bueno, vamos a comenzar, Chely. Lo primero es cómo se enteraron de que ustedes tenían el COVID. Bendiciones, hermanos. Bueno, como todos o la mayoría, nosotros creíamos que éramos inmunes o que no nos iba a dar, porque primero somos cristianos, ungidos, creyentes, hijos de Dios, adoradores. Entonces nosotros estábamos bien seguros de que a nosotros esto no nos iba a tocar. Y siempre declarábamos la palabra que dice: ninguna plaga tocará mi morada. Así que eso nos tenía a nosotros súper confiados. Pero de pronto un día Leo viene y me dice: Chely, me duele la garganta. Y yo le dije: bueno, a lo mejor tienes una llaguita, no sé, X. No te hagas mente. No, chama, ahora. Bueno, al día siguiente viene y me dice: para menos, ¿no? Chely, ahora me está doliendo full la cabeza. Todo el día me la pasé con dolor de cabeza. Y además tengo como malestar en el cuerpo, como que me quiere dar gripe. Y yo le dije: pero antes nos daba gripe y eso no pasaba nada, puede ser una gripe, no te das mente. Sin embargo, ya ahí estaba yo como alerta. Yo decía: ay, Señor, que no sea eso, Padre, en el nombre de Jesús. Tal. Ya 4 días después, Leonardo me dice: Chely, perdí el olfato y el gusto. Cuando ya él dice eso, yo dije: nada, este es COVID. Y él de verdad me angustia y me dice: chama, ¿qué hacemos? O sea, yo no puedo faltar al trabajo, yo no puedo empezar a... Si yo le digo a mi papá que yo no tengo COVID, que yo tengo esto, mi papá no va a querer que venga a trabajar. ¿Cómo hago yo? Tengo que pagar el colegio, esto, lo otro. Yo le dije: bueno, Leo, vamos a confiar en el Señor, le llamamos a los doctores, nos dijeron más o menos qué tratamiento nos íbamos a tomar, compramos el pastillero, ivermectina, chévere. Pero resulta que 4 días después de que ya estábamos haciendo el tratamiento, Leo ya me empezó a decir: me está costando respirar. Chely, me está costando respirar, no sé, siento una presión en el pecho. Y ya eso sí me asustó y nos recomendaron comprar un saturador, un oxímetro. Y esa noche fue una de las noches más fuertes porque Leo ya empezó a saturar 92, por ahí nos dijeron que lo normal era 94, de 95 para arriba. Y él estaba saturando eso y estaba, no sé, eso nos preocupó muchísimo. Wow. Leo, cuando tú te diste cuenta que estabas entrando a una etapa muy complicada de la vida, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? Bueno, lo primero que viene a mi mente es el temor. Es el temor de que, bueno, mira, estoy enfermo, ahora no puedo trabajar. Viene la duda de cómo voy a hacer. Y es el temor a morir. En realidad es el temor a que, oye, estamos atentos con las noticias. Mira, se contagió se murió el otro. Esta semana fue de muchos casos. Y vino el temor a mí y fue lo que más me atacó mentalmente. Sí, porque recordemos que el año pasado, cuando comenzó la pandemia mundial en Venezuela, realmente los casos eran muy pocos. Nosotros acabamos de vivir el COVID realmente ahorita, desde octubre para acá, diría yo, pero hace mes atrás, mes y medio, 2 meses, fue el pico alto que comenzamos a vivir en esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la condición de ustedes antes de entrar en este proceso del COVID? La condición como familia, como esposos, espiritual, porque sabemos que cada vez que entramos a un proceso hay un antes y un después.
¿Qué sucedía antes? ¿Cómo era su vida diaria? ¿Cuál es la rutina de ustedes diariamente? Bueno, pues nosotros siempre hemos acostumbrado a tener nuestra vida devocional, sobre todo el altar familiar, eso era algo intocable. Nosotros en las noches siempre orábamos, leíamos la Biblia, sin embargo, nos estaba fallando la intimidad con el Señor. O sea, en el día a día, los quehaceres, en el trabajo, las niñas, las tareas en casa, todo lo demás, a veces eso hacía, por más que sea, que afectara nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y uno se siente bien porque uno generalmente, como cristiano, al tú saber que tú oraste por los alimentos, que tú oraste en la mañana, Señor, gracias por este día, o sea, una oración rapidita, y que si tú te acostaste también y oraste con tu familia, leíste la Biblia, a veces tú te sientes que eso es suficiente y que además pongo música cristiana en mi casa. O sea, yo podía sentirme que yo era una buena cristiana, porque yo vengo a la iglesia, todo lo demás, pero además de eso, estaba pasando una condición particular con Leo y conmigo. No sé si tú lo quieres decir o continúo. Estábamos mal como matrimonio, o sea, teníamos un problema muy fuerte de comunicación, donde nos dijimos palabras muy fuertes, o sea, era imposible ponernos de acuerdo. Llegamos hasta pensar en separarnos. Tuvimos mentoría con nuestro pastor, el pastor nos aconsejó. Muchas veces llegábamos aquí y teníamos que pedir perdón, hablar con el pastor. Mira, ¿será que servimos, no servimos? ¿Nos está pasando esto? Y en verdad estábamos a punto de separarnos. Sí, teníamos mucho. ¿Qué pasa? Que por ser cristianos, por ser incluso líderes, eso nosotros no lo tomábamos al light tampoco. El pastor sabe que muchas veces dijimos, me da temor porque tenemos este ministerio, lo amamos y no queremos ensuciar el altar. Pero por otro lado, el Señor no nos decía, de hecho Él lo preguntó, Dios les dijo que lo entregaran. Dios se los dijo y le decían no. Y Dios a mí no me ha dicho eso tampoco, decía el pastor. Entonces nosotros nos intentábamos poner de acuerdo, sin embargo, ya les puedo decir que antes del COVID, prácticamente ya el enemigo había obrado demasiado en mi mente, entre las palabras duras que nos decíamos y muchas cosas. Prácticamente lo que me tenía junto con Leonardo todavía era el temor a Dios, que yo sabía que una separación, un divorcio podía afectar en la iglesia, podía afectar a mis hijas, muchas cosas, pero ya a la final yo estaba tan agotada, y Leo también, no digo que solo yo, o sea, de las peleas, de toda esa situación, que ya prácticamente yo lo tenía determinado en mi mente, que nos íbamos a separar. Decía yo, Dios se reía en el cielo, gloria al Señor, pero yo puedo decir que más allá del milagro que ya les vamos a contar cómo fue, creo que el milagro más grande que Dios obró en este tiempo fue que nos aisló, porque nosotros tuvimos que entregar a las niñas a una tía, y eso fue muy duro, porque cuando nosotros nos estábamos poniendo mal, cuando ya nos dicen que nos hiciéramos las placas, y ya nos dicen que Leo tiene bronconeumonía y tiene más del 70% de compromiso en sus pulmones, y a mí ya me dicen que tengo principios de neumonía, realmente yo me preocupo más por Leo. Y cuando yo empiezo a asustarme de ver a Leonardo que no podía respirar, que probablemente lo iban a entubar después, porque eso es lo que viene después, yo comencé a llorar, a pedirle perdón a Dios, a decir, yo sí amo a mi esposo, yo lo amo, o sea, yo no me quiero separar de él por un momento. Entre las palabras duras, el orgullo, tantas cosas, yo llegué a pensar hasta que no lo amaba. Y cuando yo sentí el temor de perder a mi esposo, yo dije, Señor, no me lo quites, yo voy a cambiar. Y yo no me importó ahí orgullo, no me importó nada. O sea, yo comencé a abrazar a Leonardo, orar por él, decir, Señor, levántalo, toca sus pulmones, no permitas que lleguemos al punto de que lo entuben, que lo tengamos que sacar en ese punto, Señor, no. Y a orar por él. Y el Señor comenzó ahí a orar. Nosotros entregamos a las niñas, y cuando las entregamos a una tía, que también le doy gloria a Dios por ella, porque ella arriesgó su vida. Las niñas podían estar contagiadas, aunque no presentaran síntomas, podían ser asintomáticas, y ella dijo, no me importa, yo las voy a cuidar porque el Señor me dijo que lo hiciera y que Él me iba a guardar a mí, mi vida, así que dénmelas porque ustedes no pueden. Teníamos vías en las manos, porque el tratamiento ya no era oral, por la condición de nosotros, era endovenoso, y
ellas se la llevaron y eso fue muy duro despedirme de ellas porque yo no sabía si las iba a volver a ver. Yo no sabía qué iba a pasar los próximos días, si yo iba a superar esto, si yo iba a morir, no lo sabía. Y cuando yo me abracé a mis hijas, dije, Señor, tú sabrás solamente, te las entrego, cuida de ellas. Y Leonardo en especial, que es muy sobreprotector, él nunca había dejado que las niñas se quedaran en casa de mi tía, porque ella tiene un primito varón, entonces por cuidarlas pues decían, no, ¿qué tal? Y ese día el Señor dijo, yo tengo el control, no mandas tú. Y se lo llevaron y nos quedamos solos los dos, solos con el Señor, en silencio, porque una de las cosas que más ataca esto no solamente la mente, pastor, sino que una de las cosas más satánicas de esta enfermedad es que aparte de que te infunde temor, es que te tienes que aislar de toda la gente que amas, de que nadie te pueda dar un abrazo. O sea, si la gente cuando tiene cáncer, cuando tiene cualquier otra enfermedad, tiene alrededor a su gente que ama, que le pueda abrazar, que le pueda animar, que le pueda alentar, pero nosotros no, nos teníamos uno al otro y no estábamos muy bien, pero Dios lo hizo a propósito. Entonces nos separó del mundo entero, literalmente, de padre, madre, hija, de todos, y nos dejó solitos. ¿Y qué hicimos los dos? Rendirnos al Señor, tener que clamar, tener que dejar a un lado las tonterías y tener que ponernos de acuerdo y escuchar la voz de papá. Y cuando empezamos a escuchar su voz, el Señor empezó a ministrar tanta liberación, tanto amor, tanto perdón, tantas cosas, que la mayor gloria y el mayor testimonio y el mayor milagro que nosotros experimentamos, más allá de la salud, fue la restauración de nuestro matrimonio. ¡Wow! Qué poderoso. Estadísticamente está comprobado que los matrimonios que oran juntos, el gran problema es que muchas veces como matrimonio no oramos juntos, pero está comprobado que los matrimonios que oran juntos, el porcentaje de divorcio es muy, muy pequeño. Es muy pequeño. No sé, creo que de cada 1000 son como 3 aproximadamente. Muy pequeño. Pero matrimonios que no oran juntos abren una brecha al enemigo y ahí viene el problema de comunicación, no ponernos de acuerdo. Por eso yo invito a los matrimonios que están acá, deben orar juntos. Deben orar juntos. Y perdonarnos cada día, ¿no? Esa es la clave también. En medio de tantas ofensas, tantas cosas, debemos perdonarnos. Pero qué poderoso escuchar esto, porque muchas veces pensamos que lo que ministramos somos perfectos. También tenemos nuestras luchas, nuestras batallas. Yo soy pastor, pero también tengo que luchar con problemas de mi casa, tengo que luchar con los problemas de ayudarlos a ustedes, de ayudar a otros yo trataba de ayudarlos a ustedes en su comunicación, ya casi que los metía en aceite ungido, caliente, para ver si sucedía algo, pero Dios, era impresionante. Yo le decía, Leo, dile a Chely tal cosa, y después Chely esto. No, pasaban días, no me dice nada. O sea, es como que tú hablabas con Leo y Leo en otro planeta. Porque Leo estaba en el afán de la vida diaria. Tu vida era trabajar, estar enfocado en tu trabajo, pero de una forma extravagante, ya como un extremo realmente. Y había poco tiempo. ¿Qué te enseñó Dios en medio de esto? Porque lo primero que fue eso, lo primero que cuando te llega, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Y ahora me van a votar mi papá. Y Dios te dijo, hey, te voy a aislar, a ver qué va a suceder entonces. Bueno, yo trabajo en una empresa familiar y trabajo en venta. Obviamente, si no hay venta, no hay comisiones y dinero. Tengo que estar presente para vender. ¿Okay? Y durante este proceso el Señor me enseñó que Él tiene el control absoluto sobre nuestras vidas, que no es necesario que estés allí para que Él te pueda proveer. Y me enseñó a confiar en Él, a entender que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor. Durante ese tiempo me aisló un mes. No pude estar un mes vendiendo, no pude estar haciendo nada, por lo que me preocupé inicialmente cuando me enteré que estaba con la enfermedad. Pero sobrenaturalmente vino la provisión. El Señor usó a mucha gente de esta casa, hermanos que amamos esta casa, nuestros pastores, nuestros familiares, y no nos hizo falta absolutamente nada, ni siquiera la comida. Cuando teníamos la vida puesta era difícil fregar los platos, cocinar, y el Señor movió a 3 familias de aquí y nos llevaban desayuno, almuerzo y cena. O sea, nos cuidaron como familia. Yo los quiero nombrar para darle gracias.
y fueron la familia de Lares, o sea, de la hermana Magri, qué rica las comidas, eso sí lo extrañé después, la hermana Magri con su esposo. Romy, te amamos, Romy fue tan especial, Dios mío, o sea, yo le doy gracias a Dios, no quiero llorar, pero Dios la usó a ella mucho. Fue una persona, una hermana, lo que dice la Biblia, que muchas veces un hermano, un amigo es un hermano en tiempo de angustia. Y no saben, hermanos, lo importante que es cuando una persona esté pasando una enfermedad, un proceso. La importancia que es que ustedes puedan enviar un mensaje, que puedan llamar, porque en este caso no pueden ir y abrazar, pero que llamen, que escriban, que decían, hey, estoy orando por ti. No saben, eso era gasolina para nuestro espíritu, eso era fuerza, porque es tanto lo que el diablo te habla, que tienes que estar tan pegado a Dios, orando, leyendo palabras. Nosotros ese tiempo, yo creo que nunca tantas veces escuchamos tantas prédicas en la vida. Lo que hicimos fue ver prédicas, orar, leer, orar, cantarle, adorarle. Qué triste que tengamos que pasar muchas veces esto, que Dios tenga que partir la patica, muchas veces como hacen los pastores de ovejas, que cuando esa ovejita tiene la tendencia a irse del rebaño, él muchas veces, no por maldad, tiene que dislocarle la patica, sacársela del lugar. Y como no va a poder caminar, ella se queda ahí pegadita, y él es tan hermoso que la cuida, la cura, le venda la pierna, y en ese momento, mientras está pasando esa transformación de sanidad de su pierna, en la mente de la oveja también comienza una transformación, que ella dice, qué lindo, él está ahí, él me está atendiendo. Y cuando termina el proceso de restauración de su patica, la ovejita que se pega más del pastor es esa, la que va ahí al ladito de él. Y muchas veces, lamentablemente, Dios tiene que doblarnos la patica para que nosotros podamos depender de Él y entender que tenemos que estar allí pegados. Y Romy fue realmente una de las personas que en todo, no le importaba, amiga, cuenta conmigo. A mí me daba pena porque nosotros no podíamos salir a manejar y ella era la que yo tenía más cerca. Y me daba pena molestarla y le decía, Romy, es que tengo que comprar tal cosa. Tranquila, amiga, para eso estamos, dime tal. Y ella muchas veces fue, y obviamente, gloria a Dios por mis pastores, que cuando yo estaba en los momentos más fuertes que sentía que no podía más, le decía, pastor, ora por mí. Pastor, yo soy de las que piensa que uno debe estar dependiendo de la oración de un pastor, que tú mismo tienes la autoridad y tú mismo tienes la fe y tienes el Espíritu Santo. Pero para eso también tenemos cobertura, para eso también están ellos allí. Y la pastora oraba por mí, el pastor oraba por mí, nos compraron medicamentos, o sea, José Luis y Joan Milé también estuvieron, o sea, no puedo nombrarlos a todos, pero gracias a cada uno. Yo sé que muchos aquí en grupo de las mujeres, yo no conozco muchas de las mujeres que estuvieron ahí, realmente no las conozco, y decían, hermana Chely, ¿cómo amaneció su esposo? ¿Cómo estás tú? Estamos orando. O sea, qué importante es la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia. O sea, qué importante. Les animo a que no dejen en esos momentos, no suelten a las personas en oración, en darles una palabra. Wow, vamos a dar un aplauso a Dios por eso. Qué lindo es saber que somos una familia en la fe y que puedes contar con otros en medio de estos tiempos tan complicados, lo que ustedes vivieron, que no era fácil. Un par de veces fui y bueno, a lo lejito, ¿no? Yo les amaba, pero muchachos, a lo lejos, los amo, pero pero uno también se va con ese sentimiento de decir qué duro no poder abrazar en estos momentos tan complicados, porque cuando está pasando un momento difícil un abrazo es reconfortante, pero en estos tiempos que no poder abrazar es tan duro, tan complicado. Pero el proceso de Dios nos lleva a depender de Él. Hemos aprendido eso, de que Leo dependía de su trabajo, y debemos aprender algo como iglesia. Nuestra provisión no viene de nuestro trabajo, nuestra provisión viene de Dios. Él usa el trabajo para bendecirnos, pero primero es Dios y después el trabajo. Pero muchas veces nosotros ponemos primero el trabajo y después como que sí, confío en Dios, pero si dejo de trabajar como que mi confianza se desvanece.
y realmente debemos confiar en que Dios es el que usa el trabajo para bendecir a nuestras vidas. Así que primeramente el reino de Dios. Y bueno, ya comentaron también cómo combatir. Ahora, hablábamos hace poco, porque bueno, como es la reunión pasada, 4 cosas que Dios les enseñó, que Dios les habló una noche. Entremos en esa parte de lo que Dios, una noche que oraban ustedes y Dios no les decía que los iba a sanar. No sucedía nada, solamente estaban orando, creyendo, pero Dios estaba allí, pero obrando en su proceso. ¿Qué pasó esa noche previo a lo que vamos a contar en los próximos minutos? Ok, bueno, esa noche, como comenta el pastor, estábamos orando y la única palabra esencial, la primera palabra que decía el Señor era: yo tengo la última palabra, yo tengo la última palabra. Y como en ese momento entra el temor, mi oración era por mis hijas. Señor, ¿qué va a pasar con mis hijas? Están pequeñas, permíteme superar esta prueba, alarga mis días, yo quiero verlas crecer, sacarlas adelante. Y el Señor me dice: ¿qué pasa si no te sano? Y Wow. me dijo, ¿tú crees que si tú no estás, a tus hijas les hará falta algo? Si yo soy el que las cuida, yo las amo más de lo que las amas tú. Wow. Y en ese momento, con el que, ¿qué pasa si no te sano? O sea, es una palabra que te dice: oye, Señor es soberano, o sea, pero me entró una paz de saber que Él tiene el control, que Él iba a cuidar de ella. Entonces, en ese momento fue donde nos rendimos a sus pies. Y después continuamos la oración. Y es cuando el Señor decide darnos una segunda oportunidad, pero con unas condiciones. Y quiero interrumpir ahí, Leo. Y es que uno como padre, cuando ama mucho, vive con ese temor. Yo, por ejemplo, cada vez que viajo, bueno, ahora no viajamos por la pandemia, pero cada vez que yo me subo a un avión, lo primero, no tengo miedo de volar en el avión, pero pienso mucho en mi familia y digo: Señor, no permita que esta cosa se caiga, yo quiero vivir, quiero ver crecer a mis hijos. Te vienen todos esos pensamientos, porque yo veía mucho un programa que se llamaba Catástrofes Aéreas. Entonces, Mayday. Ahora, siempre digo que soy consciente también en algo, que la muerte en el avión es una muerte gratificante. Te da tiempo de arrepentirte, de pedir perdón. Pero cada vez que yo iba a subir un avión, créanme que me recordaba de Catástrofes Aéreas. Por eso la dejé de ver, porque yo decía: uy, voy a ver, qué desperfecto. Pero uno vive con ese temor de qué va a pasar con nuestros hijos, si a mí me pasa algo, si soy el instrumento que Dios usa para proveer. Y uno vive como que en ese temor, y ahí uno está desconfiando, porque Dios es el que cuida de uno. Porque la palabra de Dios dice que aunque te deje padre y madre, con todo Él te va a recoger, o sea, Él te va a cuidar. Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros lo amamos, realmente. Porque Dios fue el que los trajo a ellos al mundo. Nosotros solamente somos instrumentos, pero fue Dios. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué les habló Dios? Bueno, entonces el Señor nos dice que sí nos va a sanar, pero con esta condición, con esta manera de vivir, donde nos dice: primero, aprende obediencia. Segundo, no te distraigas. Tercero, alíñate a tu propósito y vive para mí. Wow. Entonces, fue un momento donde en intimidad pudimos ver cuál es su voluntad. Porque como decía mi esposa, es muy triste que tengamos que pasar un rato amargo para poder buscar a Dios como realmente debemos buscarlo. Y ahí, cuando lo buscamos en intimidad, dice la palabra que todo lo que pidas se os dará, pero debemos pedir conforme a la voluntad de Él. Y es ahí en intimidad donde Él nos revela cuál es su voluntad y qué es lo que tenemos que pedir allí. Tremendo. Ahora, eso pasa sábado en la noche, ¿ok? Eso fue el sábado en la noche. Sí, sábado en la noche. Y el domingo en la mañana les toca a ustedes hacerse placas para saber cómo van. Queremos mostrar en pantalla esto. Ustedes van en la mañana la placa de la parte de arriba. Eso lo hacen a las 11:40 de la mañana. ¿Qué sucede cuando hacen esa placa? ¿Qué pasó? Se suponía que ya teníamos una semana o más cumpliendo un tratamiento y orando. 4 días. 4 días haciendo ya tratamiento endovenoso, se suponía, y ya físicamente nosotros también nos sentíamos un poco mejor. Y nos tocaba hacernos placa para ver ya cómo estábamos, a ver si la doctora nos cambiaba de tratamiento o no. Cuando vamos en la mañana, miren la placa de Leonardo, la de arriba. Ustedes no son médicos todos, o algunos, no sé, pero
ya más o menos con tanta información, sabemos que cuando están blanquitos así, es porque ya no hay casi espacio. Me explicaba un doctor que lo negro se debe ver porque el aire no se ve. Entonces el aire, como que es lo que llena los pulmones, debe verse nada, pues negro. Cuando hay blanco es porque es secreciones, infección, muchas cosas. Entonces ese líquido y todas esas cosas es lo que colapsan los pulmones, es lo que hacen que no se pueda respirar. Cuando nosotros vemos esa placa, imagínense lo que el enemigo comenzó a tratar de engañarnos, a decirnos, ¿dónde está la sanidad? Porque se suponía que la noche anterior, a las 4 de la mañana, finalmente, después de todo ese proceso que estamos diciéndole, que el Señor nunca nos decía, los voy a sanar, era al contrario. Yo tengo el control, yo tengo la última palabra, ¿y qué pasa si no sano? Ustedes enfóquense en mí, que es lo eterno. O sea, Él prácticamente nos decía, yo me los voy a llevar, pero tranquilo que yo voy a cuidar de su hija. Y cuando al final de esa noche Él sí nos dice, sí los voy a sanar, pero aprende obediencia, vive para mí, nosotros nos hemos puesto a adorar al Señor, a celebrar, felices, todo. Duramos hasta las 4 de la mañana tendidos en el piso, adorando al Señor, cantándole, glorificándolo. Y cuando al día siguiente, a las 11, vemos esa placa, imagínense, por un momento la duda quiso atacar nuestra mente. Y yo ahí le digo a Leonardo, porque él empezó a decir, no puede ser. Y yo le empiezo a decir, mi amor, no creamos, eso no puede ser verdad. O sea, Dios nos habló anoche, Leonardo, no podemos, acuérdate. No es por vista, es por fe. Nosotros empezamos como a declarar eso. Sin embargo, no les voy a decir que no tuvimos miedo. Llamamos a la doctora, le pasamos la placa y ella dijo, no puede ser, ¿pero por qué? Bueno, ya yo voy para allá. Yo voy a examinarlos porque si eso es así, ya hay que ponerle oxígeno. Entonces, cuando ella va y nos revisa, nos chequea, dice, no me cuadra el estado en que yo los encuentro con la placa, no me cuadra. O sea, yo pensé que los iba a ver críticos, pero ustedes están mejor. Yo necesito hacer otra placa. Y yo le digo, ¿para qué, doctora? O sea, ya no las hicimos, demasiado gasto de dinero, ya no tenemos plata, Leo no está trabajando, es domingo, ya eran las 5 de la tarde. O sea, ¿qué clínica se abre un domingo? Yo voy, yo abro, yo veo. O sea, yo sé que si yo digo que son mis pacientes y que están en emergencia, me van a dejar, vamos. Y ella se montó en el carro con nosotros y fuimos hacia la clínica. Ella misma hizo que nos abriera. Bueno, Dios la usó para abrirnos la puerta. Entramos y vemos la otra placa. En cuestión de 6 horas, el Señor hizo un milagro. Nosotros estamos convencidos y seguros de que eso no fue un error de placa, de que eso no fue que estaban malas. O sea, sabemos que Dios hizo el milagro en cuestión de 6 horas. Pero Satanás quiso venir con la duda, quiso venir como es Él. Él vino para mentir, para destruir, para robar las palabras que Dios nos había dado de sanidad. Y nosotros, si lo hubiéramos creído, Él hubiese hecho lo que le daba la gana. Pero en el nombre de Jesús, nosotros tenemos la autoridad y creímos, nos levantamos y el Señor hizo el milagro. Le damos la gloria y la honra a Él. Nunca olvidemos que antes de una verdad del cielo, el enemigo te va a mentir. El enemigo va a venir con dudas. Si tú lo aceptas, perdiste. Ellos tomaron la determinación de decir, no. Dios nos dio una palabra. Creyeron en la palabra del Señor y todo estaba bien. Ya el milagro estaba hecho, pero Satanás quiso meter la duda. Quiso meter el temor nuevamente, el miedo. Y si lo aceptamos, perdemos. Pero Dios es un Dios que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ahora, para ir culminando, porque ya se nos va el tiempo, ¿qué es lo más valioso que aprendiste de este proceso, Leo? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué cambios hubo en tu vida espiritual antes y después de este proceso? Porque sabemos que adorabas a Dios aquí con nosotros, eres parte del equipo, pero ¿qué cambios hubieron antes y después? Amén. Bueno, antes compartí con los muchachos del Ministerio Temprano una predica que estaba viendo, y donde el predicador compara lo que vemos en la iglesia con una imitación de un Rolex o de una cartera Louis Vuitton, y muchas veces nos vemos orando bonito, nos vemos orando bien, no vemos lo que hay detrás de eso, ¿no? Y el Señor nos decía, o sea, no se conformen
con depender de venir a la iglesia un domingo con un mensaje que da el pastor. O sea, aprendí que para estar verdaderamente conectado con Él debo buscarlo en intimidad. Lo que hace falta es intimidad. Intimidad, Chely. Que quiero agregar sobre lo que estás diciendo, que muchas veces nosotros parecemos ese reloj original, parecemos los cristianos verdaderos, los originales. Nos vemos como, o sea, nos comportamos como se comporta un cristiano ungido, un adorador, un cristiano verdadero. O sea, venimos a la iglesia, levantamos las manos, lloramos y tal, pero cuando vamos a nuestra casa es otra cosa, otra vida diferente, o no llevamos esa misma adoración, esa misma vida de intimidad con Él. Entonces parecemos originales, pero la palabra de Dios dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, Él está buscando adoradores originales, los originales, no las copias, no que nos parezcamos, no que seamos una buena imitación de cristianos, sino que realmente seamos cristianos verdaderos. Y otra de las cosas que estamos aprendiendo todavía es la disciplina, es complicado a veces los que tenemos hijos, poder, y más en esta época que ellos no están yendo al colegio, que antes, por ejemplo, se paraban temprano, entonces se acostaban más temprano, pero ahora como no van al cole, se acuestan súper tarde viendo películas, haciendo cualquier cosa. Entonces, al nosotros obviamente dormirnos tarde, es muy difícil levantarnos tempranito para tener ese tiempo con Dios, y estamos tratando, nos pusimos esa meta de crear ese hábito para poder acostar a los niños temprano y nosotros poder tener ese tiempo, porque evidentemente ya el Señor nos dio. Qué lindo el milagro, pero también es una gran responsabilidad, porque con esas 4 órdenes que nos dio el Señor prácticamente nos puso un ultimátum. O sea, fue como que o vives para mí o entonces no me sirves aquí, en esta tierra. O sea, entonces es una gran responsabilidad, nosotros no podemos volver atrás. Qué lindo es lo que Dios hizo, y saben que siempre es así. Cuando Dios hace algo, al principio gozamos, agradecemos tal, pero poco a poco nos vamos envolviendo en el día a día y tal, y volvemos a caer en lo mismo, y no podemos darnos ese lujo ya. Nosotros nos dispusimos a levantarnos temprano, a aclamar a Dios, a buscar el rostro de Él, y todo lo demás viene por añadidura. No somos perfectos, pero les puedo decir que nuestra relación ha cambiado. O sea, es lo que yo soñaba tener como matrimonio. O sea, aún obviamente tenemos diferencias, pensamientos distintos. Nada es perfecto, no es bonito, pero... Yo lo amo y estoy enamorada de él. Pero de verdad que es hermoso ver eso, pero obviamente hay que trabajarlo, hay que cultivarlo. O sea, esas fueron muchas de las cosas que nosotros aprendemos. Y otra cosa que no se puede salir, no es espiritual, pero que la mayoría de las personas tienen que tomar conciencia que esto es verdad. Dios es poderoso, pero también hay que ser prudente. La mayoría de las personas, y yo me incluyo, aunque nos cuidábamos, éramos muy light, porque uno no sé por qué te crees que no te puede llegar a pasar. Entonces hay que cuidarse. La mayoría de las personas que toman mayor conciencia en el cuidado contra el COVID es los que les ha dado, porque no les voy a negar que en cierta forma sí quedamos medio traumaditos. ¿Y qué hacemos? Que nos cuidamos más, andamos con el spray, con el tapaboca, pero no es andar traumado. Cuídate, confía en el Señor, y que si te da, Él va a cuidar de ti, pero haz tu parte, cuídate tú también, sé prudente. Así es. Bueno, lo que aprendimos en este tiempo es primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces decimos, sí, el reino está de primero, pero cuando Dios te pide algo, el trabajo te copó, muchas cosas fallaron. Entonces, primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí mismo cierra tus ojitos, por favor. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por lo que hiciste en Leo y Chely. Gracias porque restauraste su matrimonio, sanaste heridas. Gracias porque ellos están creciendo en ti. Gracias por cada uno de los que estamos en esta sala y los que nos ven también en televisión. Primero queremos pedirte perdón si el reino no ha sido lo primero para nosotros. Hoy nos arrepentimos de eso, Señor, y queremos decirte que queremos poner el reino de primero, que realmente tú seas el primero en mi vida. No te voy a dar las obras de mi tiempo, voy a darte la primera hora de mi tiempo. En la mañana quiero estar conectado contigo para hablarte, pero también para escucharte.
Pedimos, Padre, por aquellos que están atravesando por el COVID para que sean sanados en el nombre de Jesús. Haya sanidad sobre las vidas, sobre los corazones, pero también consueles el corazón de familias que han perdido a un ser querido en medio de esta batalla, Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bondad, por tu fidelidad, y declaramos el favor del cielo sobre nuestras vidas, tu cobertura sobre nosotros, y prometemos siempre darte la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia.